Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un banquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente, a quien el Señor encarga dar la servidumbre, la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado, si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad os digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijere aquel mal siervo para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegar a sus compañeros, y a comer, y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera llegará el amo y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Agustín, un gran santo, uno de los grandes santos y también de los grandes pensadores, de los grandes teólogos. Es doctor de la Iglesia. Y si siempre nos alegramos en este día porque los que hemos leído las confesiones, y supongo que es muchísima gente la que lo ha hecho, nos hemos sentido tocados en el corazón, identificados también con su camino espiritual. Pero si siempre nos alegramos en esta fecha, yo creo que este año un poco más, porque el Papa León XIV es agustino. Recientemente decía: soy agustino y seguiré siendo agustino hasta el final de mi vida. Lo decía cuando ya había sido elegido Papa. Es, por lo tanto, una extraordinaria ocasión querida por Dios para recordar las enseñanzas, la figura de este gran santo. ¿Pero puede enseñar algo San Agustín a nuestra época? Porque solamente han pasado 15 siglos. San Agustín, siglo V, nosotros, siglo XXI, 15 ya camino de 16 siglos. No solamente han pasado eso, sino que en aquella época había gente, San Agustín, que buscaba la verdad. Él es un buscador de la verdad. También hoy seguro que hay gente así. No hace mucho recordábamos la figura de Santa Edith Stein. Ella era una buscadora de la verdad y eso le llevó a dejar el judaísmo para hacerse católica. Pero hoy hay gente que busca la verdad. O quizá hay que decirlo también de otra manera. En aquella época, siglo V, había mucha gente que buscaba la verdad. Porque a lo mejor podemos ver a San Agustín y decir: aquella gente buscaba la verdad y hoy no, o es una pequeñísima minoría hoy. Quizá no sea tan grande la diferencia. En aquella época había gente que buscaba la verdad y que buscaba la santidad, y hoy también. Pero la mayor parte de la gente entonces lo que buscaba era vivir bien, disfrutar de los placeres de la vida, los pocos que tenían, que no tenían tantos como ahora. Incluso buscaban sobrevivir. Fue una época tormentosa, la caída del Imperio Romano, la primera conquista de Roma, la primera conquista de Roma por uno de los generales bárbaros que habían estado a las órdenes de Roma y que se sublevó contra el emperador. Cuando San Agustín se entera en su ciudad, donde era obispo, en Hipona, en el norte de África, de lo que había ocurrido, se da cuenta del terror que invade
a toda la gente que vivía a su alrededor, porque ya entonces los vándalos estaban entrando en España y de España pasaron a África y de África, en África rodearon y después destruyeron la ciudad de Hipona. La gente tenía miedo, parecía que se acercaba el fin del mundo. ¿No tenemos hoy circunstancias parecidas? Guerras, situaciones de dictadura, problemas de economía que afectan a mucha gente. Es decir, aquella época no era tan diferente a la nuestra, e incluso si cabe era peor que la nuestra, aunque las guerras en Gaza o las guerras en Ucrania sean espantosas, hay que ver lo que fue la destrucción del Imperio Romano. ¿Qué enseñanzas puede darnos entonces un personaje extraordinario como San Agustín? Decía el Papa Pablo VI, San Pablo VI, decía, los hombres de nuestra época, a él le toca vivir no solamente el posconcilio, sino le toca vivir la revolución del 68 de mayo en París, precedida por la que hubo antes en Ciudad de México. Le toca vivir una situación convulsa que le lleva a decir que el humo del infierno había entrado dentro de la Iglesia. Es decir, no era una época fácil. San Pablo VI dice, hoy la gente ya no busca la verdad. Son palabras de un papa y de un santo. Hoy la gente ya no busca la verdad. Y por eso no sigue a los maestros ni les escucha. Pero hoy la gente sigue buscando la felicidad. Y por eso escucha a los testigos. Creo que esta es la gran enseñanza de San Agustín, ser un testigo. No solo ser un maestro lucidísimo, sino sobre todo ser un testigo. ¿De qué y para quién es testigo? ¿De qué? Es testigo con su conversión. Su gran libro es su confesión. Las confesiones es su gran libro, no su único libro, pero es su gran libro. Es un testigo de que ha buscado y solo en Cristo ha encontrado. Tarde te hallé, hermosura, siempre antigua y siempre nueva, tarde te hallé. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma estará inquieta hasta que descanse en ti. Es un testigo de que ha buscado y ha encontrado, de que ha encontrado la paz, que ha encontrado la felicidad. ¿Para quién sirve este testimonio? Creo que en nuestra época, repito, distinta de aquella del siglo V, pero con características semejantes como cualquier otra época. Hay que ver, por ejemplo, lo que fue la Revolución Francesa. Nuestra época está llena ya, y va a estarlo cada vez más, de personas desencantadas, desilusionadas, porque te prometen la felicidad. ¿Cómo te la prometen? Con el bienestar, con el consumo, con el sexo, o con cosas como la droga, ¿no?, el alcohol, el libertinaje en definitiva. Y eso, durante un tiempo, a muchos les sirve. Y van de una cosa a otra. Por ejemplo, de una droga a otra más fuerte, a otra más fuerte, a otra más fuerte. Van de una cosa a otra, de un amor, si se puede llamar así, a otro y a otro y a otro, de una pareja a otra, a otra, a otra. Pero la vida pasa, el tiempo pasa, te has hecho mayor o has adquirido alguna enfermedad en medio de tanta búsqueda, por ejemplo, con el tema de la droga. Tu cerebro está quedándose convertido en un charco de agua. ¿Y entonces?
Entonces quizás sea el momento de mirar el ejemplo, el testimonio de alguien como San Agustín. No solamente él, por supuesto. Hay muchos santos conversos de una manera u de otra. Pienso en un San Francisco de Asís, por ejemplo. Pero San Agustín es un ejemplo luminoso de alguien brillante intelectualmente, que ocupó un puesto importante dentro de la corte del emperador, que en ese momento estaba en Milán, que tenía el éxito en sus manos y que no se sentía feliz, que no se sentía lleno, que había buscado, era un buscador de la verdad, pero en el fondo era un buscador de algo que llenara su vida y que lo había buscado en caminos equivocados y que después de un tiempo se había sentido peor que antes de hacer esa experiencia y se metía en otra experiencia que le dejaba aún peor y en otra que todavía era peor, hasta que se rindió a Dios. Por eso creo que el tiempo presente y el futuro es y será un tiempo de conversos. Es decir, de personas que han buscado la paz y la felicidad y que han seguido los cantos de sirena de aquellos que les prometían eso a través del dinero, el triunfo, la publicidad, quién sabe cuántas experiencias, pero que cada vez que las hacían se encontraban peor que antes de empezar a hacerlas. ¿Qué enseñanza tiene también para nosotros San Agustín? La enseñanza de que debemos ser testigos. Recientemente me escribía una persona que está sufriendo horriblemente en él, en su familia, y me preguntaba que para qué servía, para qué sirve el sufrimiento, para qué. No solo por qué, sino para qué. Pues para ser testigo, para ser testigo. Porque cuando tú eres capaz de no hundirte en una cruz, de no dejarte arrastrar hasta el abismo por un problema, el que sea, cuando apoyado en Dios eres capaz de eso, estás siendo un testigo de cómo, a pesar de esa dificultad que todos conocen y ven, y que todos consideran suficiente como para que te hundas y te deprimas, y quién sabe qué barbaridad hagas contra ti mismo, pues a pesar de eso logras estar en pie, o te levantas y caes, eres un testigo. Y eres un testigo cuando, por ejemplo, renuncias a una parte de tus bienes para compartir con aquellos que no tienen lo que tú tienes. Y se preguntan por qué. Y tú dices, porque tengo una deuda de amor con aquel que me lo ha dado todo. Y eres un testigo cuando aceptas tener un hijo pudiendo matarlo. Y eres un testigo cuando estás cuidando a tus padres en lugar de abandonarlos, olvidarte de ellos. Eres un testigo cuando cumples con tus deberes profesionales y no caes en la trampa de la corrupción. Eres un testigo que va contra la corriente del mundo cuando dices, mi fuerza está en Cristo. No soy mejor que tú, no soy mejor que nadie, pero mi fuerza está en Cristo. Todo lo puedo en aquel que me conforta, decía San Pablo, el gran testigo. Fijémonos en San Agustín y convirtámonos en testigos para esos que ya están cansados de probar y de experimentar y que necesitan un testigo, como decía San Pablo VI, que les ayude a encontrar al único que puede llenar su corazón. Que así sea.